Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 196. El tema de hoy: suaviza tu corazón y endurece tus pies. Vamos entonces a iniciar este devocional con este tema tan especial. Una estudiante universitaria de música de 21 años tomó el barco más barato que hacía paradas en un gran número de países y oró para saber dónde debía desembarcar. Finalmente llegó a Hong Kong en 1966 a un lugar llamado la Ciudad Amurallada. Era una zona pequeña, densamente poblada y sin ley, que no controlaba ni China ni Hong Kong. Era una barriada marginal altamente habitada por drogadictos, pandillas y prostitutas. Escribió: me encantó aquel lugar oscuro. Odiaba lo que estaba pasando, pero no quería estar en ningún otro lugar. Era casi como si ya pudiera ver otra ciudad en su lugar, y aquella ciudad estaba radiante de luz. Fue mi sueño. No había más llanto, ni muerte, ni dolor. Los enfermos eran sanados, los adictos liberados, los hambrientos satisfechos. Los huérfanos encontraban una familia, había casas para los desamparados y una nueva dignidad para los que habían vivido en la vergüenza. No tenía idea de cómo iba a lograr aquello, pero con un celo visionario me imaginaba presentándole a la ciudad amurallada la persona que podía cambiarlo todo: Jesús. Jackie Pullinger ha pasado casi medio siglo trabajando con prostitutas, adictos a la heroína y pandilleros. Recuerdo claramente una charla que dio hace algunos años que comenzó diciendo: Dios quiere que tengamos corazones tiernos y pies duros. El problema con muchos de nosotros es que tenemos corazones duros y pies tiernos. Jackie es un brillante ejemplo de esto al vivir sin comida, sin dormir y sin comodidades, solo por servir a los demás. Dios quiere que tengamos corazones tiernos, corazones llenos de amor y de compasión, pero si estamos destinados a marcar o a hacer alguna diferencia para el mundo, habremos de tener pies duros mientras viajamos por caminos difíciles y enfrentamos desafíos. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 14. Proverbios 17, del 5 al 14. Leemos en la PDT, Palabra de Dios para Todos. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo sufriendo no se librará del castigo. Los nietos hacen felices a los abuelos y los niños se sienten orgullosos de sus padres. No es sabio que un tonto hable demasiado, ni que un gobernante diga mentiras. El soborno parece un amuleto para quien lo practica, pues le funciona donde quiera que va. El perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Aprovecha más un engaño al inteligente que 100 golpes al bruto. El revoltoso solo quiere el mal, pero al final le enviarán un mensajero que lo castigue. Es preferible encontrarse con una osa furiosa que ha perdido su cría que con un bruto decidido a hacer algo. No le hagas mal al que te hace el bien, porque lo pagarás el resto de tu vida. Iniciar un pleito es como abrir una represa. Vale más retirarse que enredarse. Amén. Bueno, vamos entonces al primer punto. En este Proverbios vamos a sacar esa enseñanza. Y el primer punto lo hemos titulado Amor por los demás. Si tienes un corazón que ha sido reblandecido por Dios, inevitablemente sentirás amor por los demás. Nuestro objetivo debe ser vivir una vida que cultiva el amor. ¿Cuál amor? Amor por los pobres. Tu actitud hacia los pobres refleja tu actitud hacia Dios. El que se burla del pobre ofende a su creador. Como pueblo de Dios estamos llamados a la amistad con los pobres y al servicio de los pobres. También amor por tu familia. El ideal de Dios es que disfrutemos de relaciones cercanas y amorosas entre padres, abuelos e hijos. La corona del anciano son sus nietos, dice el verso 6, y el orgullo de los hijos son sus padres. Hay otra forma de tener amor y es amor por tus amigos. En el verso 9 dice que el amor entre amigos cercanos es extremadamente valioso. Por eso cuida tus amistades. Esto conlleva a no ofenderse con facilidad ni guardar rencor. Dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. También tenemos
debemos tener amor hacia los que nos critican. Jesús dijo, ama a tus enemigos, lo dijo en Mateo 5:44. Un corazón suave está dispuesto a recibir críticas, ya sea de un amigo o incluso de un enemigo. En el verso 10 dice, cala más un engaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. Haz todo lo posible para evitar discusiones, porque en el verso 14 dice, río desbordado es el pleito que se inicia, vale más retirarse que complicarse en él. Sí, los proverbios siempre son consejos que nos ayudarán para una mejor vida. Vamos a orar. Pídale al Señor que nos ayude a amar de esa forma, amar a los enemigos, amar a la familia, amar a todos los que nos critican y también a los pobres. Amado Señor, ayúdanos a amar siempre de la forma que tú quieres que nosotros amemos. Ayúdanos a cuidar nuestras relaciones familiares, las relaciones con nuestros amigos, también con quienes nos critican. Ayúdanos a amar a los pobres, a marcar una verdadera diferencia en cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vaya allí a Romanos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 17 hasta el capítulo 3, versículo 8. ¿Listo? Entonces, ubíquese en Romanos 2:17. Los judíos y la ley. Recuerden que estamos en PDT. Pero ¿qué pasa contigo? Dice que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no es, porque has recibido instrucción religiosa de la ley. ¿Estás convencido de que eres como el guía para un ciego o la luz para los que están cerca en la oscuridad? ¿Crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes? Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien y aún así robas. Dices que no se debe cometer adulterio y aún así adulteras. Dices que detestas los ídolos y aún así robas los fondos de los templos. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Por eso está escrito, los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. Si tú cumples la ley, entonces la circuncisión tiene sentido, pero si no cumples con la ley, es como si no estuvieras circuncidado. Los que no son judíos no están circuncidados, pero si obedecen la ley, entonces es como si estuvieran circuncidados. Ustedes los judíos tienen la ley escrita y la circuncisión, pero no obedecen la ley. Así que cuando los que en el cuerpo no están circuncidados obedecen la ley, están demostrando que ustedes son culpables. Uno no es judío por tener una manera exterior en el cuerpo, una marca exterior en el cuerpo, porque la verdadera circuncisión no es la del exterior del cuerpo. Uno es verdaderamente judío cuando lo es en su interior. La verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu y no por lo que está escrito. El que tiene la circuncisión de corazón por el Espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Tal vez tú me dirás, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? Ciertamente los judíos tienen muchos beneficios. El más importante es que Dios les dio el encargo de compartir sus promesas. Es verdad que algunos judíos no fueron fieles, pues no hicieron lo que Dios quería, pero su infidelidad impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió. De ninguna manera. Aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Así está escrito, para que por medio de tus palabras se demuestre que tú eres justo y vencerás cuando te juzguen. Cuando hacemos lo que es injusto, demostramos lo justo que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Claro que no. Si Dios fuera injusto, no tendría derecho de juzgar al mundo. Sería lo mismo decir, si comparados con la fidelidad de Dios, mis engaños resultan en honra para Dios. Entonces, ¿por qué me condena como pecador? También sería como decir, hagamos el mal para que venga el bien. Muchos nos critican y dicen que eso es lo que nosotros enseñamos, lo cual es falso. Con razón, Dios los condenará. Vamos entonces al segundo punto. Amor por Dios. No importa lo que esté sucediendo en nuestro exterior, si no tenemos un corazón tierno. Aquí, Pablo examina la importancia del corazón. Explica que se busca que los judíos, o sea, el pueblo elegido de Dios, caminaran en una relación con Dios
Es por ello que se les dio la ley. Ellos conocían la voluntad de Dios. Estaban destinados a ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes y maestro de los sencillos. La circuncisión física era el signo externo y visible, destinada a reflejar la actitud interior e invisible del corazón. Pablo argumenta que lamentablemente ellos, como todos nosotros, han fallado en guardar la ley de Dios. Pablo entonces se enfoca en lo que realmente importa. Dice: el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Aquello que le importa a Dios es el corazón. Toda persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón recibe la misma herencia que los judíos del Antiguo Testamento. Esto incluye a todo verdadero cristiano. ¿Significa esto que no hay valor en aquello que los judíos habían recibido? No. Afirma que hay grandes ventajas en ser judío. Por ejemplo, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¡Qué privilegio tan asombroso! Sin embargo, ahora no solo tienes las palabras de Dios en las Escrituras como ellos las tenían, sino que también tienes las palabras de Jesús y de todo el resto del Nuevo Testamento. Tienes una ventaja aún mayor. Más adelante en Romanos, Pablo explicará esto detalladamente. Mientras tanto, hace una digresión para lidiar con una discusión que sus oponentes han planteado contra él, subrayando de nuevo la fidelidad de Dios. Aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel a nosotros. Sería absurdo aprovechar esto haciendo el mal. Más bien, la fidelidad de Dios nos anima a ser fieles a Él. Así es. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de su espíritu. Hoy tómese un momento para pedir que seas lleno del Espíritu Santo, para que puedas ser compasivo y amoroso. Pídelo con fe, pídelo con todo tu corazón. Amado Señor, te rogamos por favor, amado Padre, en el nombre de Jesús, que nos llenes hoy con tu Espíritu Santo. Llénanos con amor, con compasión, por cada persona que nos encontremos en nuestro camino. Gracias, Señor, por habernos confiado las palabras de Dios. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor, en esa fidelidad a mostrar a Cristo y predicar el Evangelio de salvación a donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito ahora a que abra su Biblia en Amós capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 y también el capítulo 2 hasta el 16. Amós capítulo 1 desde el verso 1. Dice así. Introducción. Amós, un criador de ovejas de la ciudad de Tecoa, dio estos mensajes. En la época que Usías era rey de Judá y que Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. 2 años antes del terremoto, Amós tuvo unas visiones acerca de Israel. Amós dijo: el Señor ruge como un león desde Sión y su voz de trueno se escucha desde Jerusalén. Los pastos verdes se secan y mueren, incluso la cima del Carmelo se marchitará. Castigo pararán. Así dice el Señor: no les perdonaré a los de Damasco tantos crímenes que han cometido, hasta usaron sus trillos de hierro para destruir a la gente de Galaad. Por eso pondré fuego al palacio de Hazael, y las llamas destruirán todas las fortalezas de Ben-Hadad. Abriré a la fuerza las puertas de Damasco, y destruiré al que gobierna en el valle de Abén. Y al que tiene el cetro de Bet-Edén, los de Aram serán desterrados a Kir. Es lo que dice el Señor. Castigo para los filisteos. Así dice el Señor: no les perdonaré a los de Gaza tantos crímenes que han cometido. Ellos se llevaron prisioneros a todos los habitantes de una nación y los vendieron como esclavos en Edom. Por eso pondré fuego a los muros de Gaza y las llamas quemarán todas sus fortalezas. Destruiré al que gobierna en Asdod y al que tiene el cetro en Ascalón. Castigaré a todos los de Crón hasta que muera el último de los filisteos. Es lo que dice el Señor. Castigo para Fenicia. Así dice el Señor: no les perdonaré a los de Tiro tantos crímenes que han cometido. Ellos se llevaron como esclava a toda una nación y la vendieron en Edom. No respetaron el pacto de hermanos que habían hecho con esta nación. Por eso pondré fuego a los muros de Tiro y las llamas quemarán todas sus fortalezas. Castigo para los edomitas. Así dice el Señor: no les perdonaré a los de Edom tantos crímenes que han cometido. Ellos persiguieron con espadas a sus hermanos de Israel y no tuvieron compasión. Estaban furiosos como animales salvajes y descargaron toda su ira contra los de Israel. Por eso
Pondré fuego a la ciudad de Temán y las llamas destrozarán las fortalezas de Bosra. Castigo para los amonitas. Así dice el Señor, no les perdonaré a los amonitas tantos crímenes que han cometido. Ellos les cortaron el vientre a las mujeres embarazadas en Galaad para apoderarse del territorio y agrandar su país. Prepararé un fuego para incendiar la ciudad de Rabá. El fuego devorará sus fortalezas y sus muros. Entre gritos, en el día de batalla, vendrá el desastre como una tormenta, como un torbellino. Luego el rey será capturado con sus oficiales y serán expulsados de su tierra. Es lo que dice el Señor. Amós capítulo 2. Seguimos en PDT. Castigo para Moab. Así dice el Señor, no les perdonaré a los de Moab tantos crímenes que han cometido. Ellos quemaron los huesos del rey Edom hasta convertirlos en cenizas. Por eso pondré fuego en Moab y las llamas destrozarán todas las fortalezas de Keriot. Moab será destruida en medio de gritos de guerra y sonidos de trompetas. Así que destruiré al gobernante de Moab y mataré a todos sus oficiales junto con él. Es lo que dice el Señor. Castigo para Judá. Así dice el Señor, no les perdonaré a los de Judá tantos crímenes que han cometido. Ellos se negaron a obedecer las enseñanzas del Señor y no cumplieron sus mandamientos y creyeron en los mismos dioses falsos que sus antepasados. Por eso pondré fuego en Judá y las llamas destrozarán todas las fortalezas de Jerusalén. Castigo para Israel. Así dice el Señor, no les perdonaré a los de Israel tantos crímenes que han cometido. Ellos vendieron como esclavos a gente honesta a cambio de un poco de dinero y vendieron al necesitado a cambio de un par de sandalias. Ellos hundieron de cabeza en el barro a los oprimidos y a los débiles los pisotearon. El papá y el hijo tienen relaciones sexuales con la misma mujer. Han profanado mi santo nombre. Ellos les prestan a los pobres, pero le exigen hasta la ropa como garantía. Ellos se sientan frente a cualquier altar con la ropa que les quitan a los pobres. Obligan a la gente a pagar multas injustas y con ese dinero compran vino para beber en el templo de su Dios. Yo destruiré a los amorreos que eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles. Destruí sus frutos arriba y sus raíces abajo. Yo mismo los saqué a ustedes de Egipto y los guié durante 40 años por el desierto. Los ayudé a apropiarse de las tierras de los amorreos. ¿Acaso, israelitas, no elegí a varios de ustedes para que fueran profetas y a otros para que fueran nazareos? Es lo que dice el Señor. Pero ustedes obligaron a los nazareos a tomar vino y a los profetas les prohibieron profetizar. Por eso, ahora haré que se queden atascados como una carreta repleta de granos. Ni siquiera el corredor más rápido podrá huir. Los fuertes no tendrán fuerza suficiente y los soldados no podrán salvarse. Los hombres que saben manejar el arco y la flecha no resistirán. Los corredores rápidos no escaparán. Y los que van a caballo tampoco se salvarán. En ese momento, hasta los soldados más valientes saldrán huyendo, desnudos. Es lo que dice el Señor. Amén. Ay, Dios. El tercer punto, pies duros. Un corazón tierno debe liderarnos a tener pies duros, a un pueblo de Dios preparado para actuar en nombre de los pobres y débiles y para luchar contra la injusticia y defender a los oprimidos. Aquel fue un periodo en el año 760 al 750 a.C., de gran prosperidad para Israel y Judá, pero la prosperidad material no siempre es un signo de bendición de Dios. En aquel momento tuvo como resultado la corrupción, la complacencia, la inmoralidad y una terrible injusticia. Amós era un profeta, no era un sacerdote ni un ministro ordenado, era un laico, un criador de ovejas, que no se deslumbraba por la prosperidad, el poder y la posición. Era un defensor de los pobres oprimidos y un acusador de los privilegiados ricos que usaban el nombre de Dios para legitimar la injusticia y la opresión. Al igual que el apóstol Pablo, Amós proclama el juicio de Dios contra los no religiosos y los religiosos. Comienza con los no religiosos a quienes el pecado apartó de la ley. Los vecinos de Israel habían cometido pecados terribles. Ellos son condenados por su crueldad excesiva y su tortura horrible, por la esclavitud y la trata de esclavos, por no mostrar ninguna compasión, por abrir el vientre a las mujeres embarazadas y por profanar a los muertos. Amós habla de la ira de Dios ante estos pecados tan terribles. Tanto Amós como Pablo, en Romanos, argumentan la existencia de una ley natural. Incluso si no tienen la ley escrita de Dios, aún hay una ley natural escrita en los corazones. Saben que ciertas cosas están mal. Esta fue efectivamente la base sobre la cual los líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.
Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Amós, al igual que el apóstol Pablo, continúa diciendo que el pueblo de Dios, que tiene la ley escrita, será juzgado por un estándar aún más estricto. Amós pasa del juicio de los gentiles al juicio de Judá e Israel, porque rechazaron al Señor y no obedecieron sus preceptos. En las palabras de la traducción bíblica El Mensaje, Dios había actuado en nombre de ellos, cuando les dice en el verso 9, siempre estuve a tu lado. Pero ellos no cumplieron con sus leyes. En particular, aquello que le importa a Dios es su actitud hacia los pobres y necesitados. Sus corazones se habían vuelto duros. La gente solo son cosas para ellos, formas de ganar dinero. Venden a un hombre por un par de zapatos. Venden a su propia abuela. Pisotearon a los desamparados en la tierra y empujaron al desdichado a la zanja. También son culpables de esclavitud y pecado sexual. Mientras todo eso está sucediendo, en sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa de sus deudores, que ellos dejaron en garantía. La casa de sus dioses, allí beben vino comprado con dinero de multas injustas. Los pecados del pueblo de Dios no son tan horribles como los de los impíos, sin embargo, el juicio contra ellos es igual de duro, porque Dios los ha bendecido abundantemente. No debemos alegrarnos porque nuestros pecados sean menores que los de los otros. Nuestros pecados pueden ser menos evidentes, pero pueden ser más grandes ante los ojos de Dios. Gracias a Dios por el perdón y la gracia que recibimos a través de Jesús. Vamos a orar, pero quiero que a través de esta palabra vayamos a una reflexión en nuestro corazón, porque somos hijos de Dios, llamados a la santidad, llamados a vivir dignamente, a servir a los demás y amarnos los unos a los otros. Por eso nuestro estándar debe ser más alto. Y por eso, como hijos de Dios, debemos pedirle al Señor que santifique nuestros corazones y que los haga tiernos. Amado Señor, en este momento queremos pedirte que nos des corazones tiernos para tener compasión y amor por los asuntos relacionados con la pobreza, con la injusticia en nuestro mundo, Señor. Danos pies duros y el coraje para ir y hacer algo al respecto, Señor, para predicar tu palabra. No nos permitas quedarnos en la indolencia. Ayúdanos a vivir con el corazón conforme al tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa hace un comentario con Proverbios 17:6, donde dice que el orgullo de los hijos son sus padres. Solo podemos esperar. Y también dice que Proverbios 17:14 dice que iniciar una pelea es romper una represa, que vale más retirarse que comenzarla. Ella dice que es una tentación querer tener la última palabra cuando se está en una discusión. Los desacuerdos pueden escalar fácilmente. Este proverbio dice que olvidemos el asunto y lo dejemos ir y sigamos adelante. Sí, este comentario está bien importante, porque a veces nos quedamos enganchados en las dificultades y en las ofensas y en los problemas. Y el Señor a través de este proverbio nos dice que pasemos por alto la ofensa, que los dejamos ir, que olvidemos el asunto y sigamos adelante. Es bien importante tomar en cuenta este consejo. Recordemos que el tema de hoy es suavizar el corazón y endurecer los pies. Los pies duros se necesitan para ir y predicar la palabra aún en los lugares difíciles, pero necesitamos un corazón suave y blando para amar y tener compasión. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.